Estás en Leo Radio. Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente. Lo prometido es deuda. Nos habíamos comprometido a tener hoy aquí con nosotros a José Luis Ábalos y aquí está con nosotros. Por lo tanto, como de bien nacido es ser agradecido, lo mismo que hice en su momento con la oportunidad que nos dio Koldo García de poder entrevistarle, hoy quiero también dar las gracias al exsecretario de organización del Partido Socialista a nivel nacional y también exministro de Transportes y de Fomento, José Luis. Voy a leer unas líneas acerca de su trayectoria porque quiero que conste en acta que yo le he pedido a José Luis que venga aquí y no voy a actuar como juez, no lo soy, ni voy a actuar de policía porque tampoco lo soy. Voy a actuar de periodista. José Luis, muchísimas gracias por estar aquí. Es lo primero que quería decirte. Nada, pues nada. No, de verdad, te doy las gracias porque supongo que serán 1000 medios de comunicación los que cada día intenten tenerte con él. Sí, bueno, eso es una de las cuestiones que además muchas veces me cuesta tomar una iniciativa porque efectivamente cada vez que incluso atiendo un medio, consigo recelos por parte de los que no atiendo. Me lo imagino. También es verdad que es muy delicado. Yo he sido siempre una persona muy abierta a comparecer y de hecho pues yo he estado en tertulias y en debates, en varios programas, pero la situación pues se ha ido complicando y claro, yo tengo que atender un proceso judicial importante en el cual pues tengo que ser especialmente delicado para no interferir en el mismo. Es muy difícil estar criticando, en mi caso, ¿no?, la existencia de un juicio paralelo, que yo creo que va a ser de libro al final, con al mismo tiempo participar en ello, ¿no? Así es que tengo que mantener ahí un equilibrio exquisito. Y de otra parte, porque tratar de que yo reaccione frente a tanto bulo, noticia interesada, historias que se van planteando para que yo reaccione a modo de provocación, pues creo que tampoco corresponde. No tengo por qué estar saliendo todos los días reaccionando frente a noticias que lo que pretenden es justamente provocarme. Bueno, pues ya te avanzo que eso no va a pasar aquí hoy. Pero te digo que muchas veces me piden, oye, ¿quieres aclarar esta noticia? Oye, es que se inventan una noticia, montan noticia para conseguir mi reacción. Pues si yo te digo que me he llegado, me estoy saltando el protocolo, tenía unas líneas dedicadas para que la gente sepa que tu trayectoria no ha empezado antes de ayer, que tu trayectoria empezó hace 45 pues porque soy años. mayor. No, pero bueno, a veces toca en los medios de comunicación tener un poquito de respeto a la persona que tienes delante y como mínimo recordar todo lo que ha hecho, porque a veces una mala noticia condiciona toda una trayectoria y yo en eso no estoy de acuerdo. Bueno, pues mira, te tengo que decir, aunque me anticipe a tus preguntas, que si algo más me duele de todo esto, mira, yo sé que me han fastidiado el presente de mi vida, ¿no? Esto no es vivir lo que yo estoy... Me lo imagino. Vale. Otro podría decir, te han fastidiado el futuro. Bueno, mi futuro ya es limitado, es el que es. Yo, de hecho, pues estaba de absoluta retirada. Por lo tanto, a mí lo del futuro me preocupa menos. Pero ¿sabes lo que realmente me preocupa más? Lo que más me ha dolido es justamente a lo que tú haces referencia, que es a negarme todo mi pasado. Voy a preguntarte sobre eso. José Luis Ábalos es en la actualidad diputado en las Cortes Generales. Lo es desde 2009. Entre 2018 y 2021 fue ministro de Fomento, llamado después de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los gobiernos de Pedro Sánchez. Atención. Se afilió al Partido Socialista Obrero Español en el año 1981, del que fue secretario de organización entre junio de 2017 y julio de 2021. Hay que decir que tras la detención de su ex asesor, Koldo García, que ha estado aquí en 2 ocasiones, acusado de presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas, la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, lo acaba de decir él, solicitó su dimisión como diputado en las Cortes Generales a finales de febrero del 24. Tras la negativa del propio Ábalos a renunciar al escaño, se integró en el grupo mixto y finalmente fue expulsado del partido, de su partido,
del que él ha visto nacer y crecer prácticamente después de la dictadura. Pues fue expulsado del partido 16 meses después de empezar a ser investigado. Nacido el 9 de diciembre de 1959 en Torrente, su familia es procedente de Carboneras de Guadalajara, provincia de Cuenca. Empleado en una tienda de recuerdos en el instituto, durante el COU trabajó en una gestoría. Militante, ojo, de las Juventudes Comunistas desde 1976. En el 78 ingresó en el propio Partido Comunista de España. Diplomado en Magisterio por la Universidad de Valencia, es maestro de enseñanza primaria en excedencia e impartió como docente en un colegio de Quart de Poblet. Ábalos empezó su carrera política como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en 1983. Posteriormente fue jefe de gabinete del conseller valenciano de Trabajo y secretario general de la Agrupación Socialista de Valencia Norte. Más tarde, en el 95, se convirtió en secretario general de la Agrupación Socialista de Valencia, tras imponerse en un congreso comarcal al historiador Javier Paniagua. Fue elegido 4 años más tarde, en el 99, como concejal del Ayuntamiento de Valencia, donde permanecería hasta 2009. Durante este periodo en la política local también fue diputado provincial y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio. En el Congreso del PSPV-PSOE del 2000 se presentó a la Secretaría General del partido, pero fue derrotado por Joan Ignasi Pla. No obstante, consiguió el cargo de vicesecretario general, que ejerció durante algunos años. En 2009 se convirtió en diputado en el Congreso por la circunscripción de Valencia y ejerció de secretario general del PSPV en Valencia entre el 2012 y el 2017. Elegido en junio de 2018 por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para formar parte del nuevo gobierno que éste formó tras la moción de censura que el PSOE presentó contra el segundo gobierno de Mariano Rajoy y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados. Con la formación del segundo gobierno de Pedro Sánchez, confirmó a Ábalos en la cartera de Fomento, ahora renombrada Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, tomando posesión del cargo junto al resto de ministros el 13 de enero de 2020. El mandato de Ábalos estuvo marcado por importantes cambios en el ámbito ferroviario. Por un lado, se consiguió el ancho ibérico, estándar europeo y ancho métrico. Se culminó el proceso de liberalización del transporte ferroviario en España. Gracias a él, todas las autopistas de este país son gratuitas. Y tantas otras cuestiones que quizás hoy nadie está teniendo en cuenta a la hora de entrevistarle. En 2020 se dio a conocer un encuentro de Ábalos durante la madrugada del 19 de enero con una delegación venezolana en el aeropuerto de Barajas, en el que coincidió con la vicepresidenta de dicho país, Delcy Rodríguez, quien tenía prohibición en ese momento de entrada al espacio Schengen. Ábalos admitió haber mantenido una conversación con ella, añadiendo que solicitó a esta que procurara no bajar del avión. Posteriormente se hizo público que ese mismo día se produjo una segunda reunión de 20 minutos en una sala VIP. Tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Provincial de Madrid archivaron el asunto, al no encontrar indicios de delito. El 10 de julio del 21 se anunció su salida del equipo de gobierno de Pedro Sánchez. Tras ser reelegido diputado por Valencia en las últimas elecciones generales, fue confirmado como presidente de la mencionada comisión para la 15ª legislatura. El 20 de febrero del 24, el año pasado, un exasistente personal y chofer de Ábalos, Koldo García Izaguirre, y su mujer fueron detenidos por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acusados de presunto cobro de comisiones ilegales. Todo eso ya lo conocemos. El 27 de febrero, el PSOE, a través de una resolución firmada por Santos Cerdán, suspendió a José Luis Ábalos como militante del partido. El juez instructor acudió al Congreso de los Diputados a mediados de octubre del 24 para confirmar que es diputado y que está aforado, y así un sinfín de datos que no voy a extenderme en ellos porque todos conocemos. A mí realmente lo que me interesa es hablar largo y tendido con José Luis, que para eso lo tenemos aquí. José Luis, yo voy a hacer un repaso de todo esto que he comentado muy por encima. Sí, hay alguna cuestión que a mí... No, seguro. Y además estás en tu momento para... Lo primero, más que nada, para que no venga luego... Yo no soy maestro en excedencia. Ah, no eres maestro. No, soy maestro. Lo que no estoy es en excedencia. Simplemente ese dato no sea que luego... No, porque ya a mí me gusta ser riguroso. Que luego... ¿Sabes lo que pasa? Que son datos que yo saco de... También después estudié Derecho, no lo culminé.
a falta de 6 asignaturas, pero bueno, ya con toda esta vorágine, pues soy maestro, sí, pero no estoy en situación de excedencia. Yo voy a hacer... Y luego hay algún dato, he sido también algunas otras cosas más que... y supongo... pero te lo voy a preguntar. Fui portavoz del Grupo Parlamentario Socialista unos meses también, y pues, en fin, pero ya está bastante bien. Como tengo muchos años y empecé, como dices, muy joven, y siempre he estado, pues, como muy activo y muy inquieto, pues... Son muchísimas preguntas las que tengo, José Luis. O sea, que como te voy a decir una cosa, como en cada una te dilates minuto y medio, 2 minutos en contestar, no llegamos, ¿eh? Bueno, es una... yo encantado. Además, una buena supongo táctica. que Benidorm te gusta, ¿no? Claro. Y claro, sí, mi claro. objetivo es que te sientas cómodo y que vuelvas Estoy en mi comunidad. Claro. Pero fíjate que ahora que has dicho la autopista, es cierto, he venido desde Valencia. gratis. Sin pagar nada. Claro. Pero mira, hasta entonces nadie... Fíjate, te voy a decir algo al respecto. Y lamento que a lo mejor no llegues a culminar las preguntas. Pero yo tuve una crisis durante el ministerio que tuvo que ver justamente con el fin de los peajes, ¿no? Cuando llega el momento próxima de la finalización de la concesión, yo tuve muchas presiones para renovar los peajes. Esto había sido lo habitual hasta ahora en España. Por ejemplo. Siempre en España, todos los ministros, todos los gobiernos, pues renovaban las concesiones. Entonces yo me encontré con la que primero vencía, estando yo allí, era la P1 en Burgos, ¿no? Y también en paralelo de la de Sevilla-Cádiz. Pero a continuación venía la P7, que afectaba a mi comunidad. Correcto. Entonces yo tuve muchísimas presiones. Fíjate que hay veces que digo, ¿y no será ese otro elemento el que habrá contribuido a que yo esté sufriendo esto? Estamos hablando de negocios muy grandes. Una buena reflexión. Pero claro, yo cuando me planteo eso digo, vamos a ver, yo fui secretario general, como dices, de la ciudad de Valencia, primero de mi agrupación, después de la ciudad de Valencia, después de la provincia de Valencia. Es verdad que fui vicesecretario general del PSPB, pero claro, yo cuando era secretario general de Valencia, yo fui también de los que pidieron el fin de los peajes cuando se renovó la última vez. Tengo aquí todo lo que ha sido, ¿eh? Lo que te quiero decir ha sido, José Luis, es que tuve ahí una crisis que me llegué a plantear que si no conseguía el fin de los peajes, yo estaba dispuesto a dimitir de ministro. Porque no podía pasar. Eso no lo has dicho nunca, ¿eh? No, por eso te lo digo. Porque no me podía permitir el lujo de ser un ministro valenciano que, teniendo la oportunidad de poner fin a la P7, no lo hiciera. Y mira, muchas veces cuando pienso que en esta campaña de deshumanización con respecto a mí, de enturbiar tanto mi persona, en el fondo subyace el propósito de ensombrecer toda mi gestión al frente del ministerio. Yo tengo que este es un elemento importante, porque desde entonces nadie se ha atrevido a poner un peaje nuevo. Esta semana vi el debate en el Senado en torno a la AP9 de Galicia. Yo fui el que puso en marcha las bonificaciones de la AP9 en Galicia, y desde entonces los ciudadanos, especialmente los gallegos, se han ahorrado muchísimo dinero. Pero el Partido Popular, que ha gobernado Galicia, que ha tenido ministerios, que ha tenido ministros gallegos, una ministra gallega, fueron incapaces de abordar esa bonificación. Y yo lo hice, siendo presidente Núñez Feijóo. Y él sabe lo que luché por ello. Yo he querido repasar, aunque por no decir la llegada del AVE a Galicia. Claro. Que me tocó, entre otras cosas, y el peor trabajo que nos costó afrontar, fue rehacer todos los contratos que la señora Ana Pastor anuló. Y nos dio más trabajo recomponer todos estos contratos casi que la propia inversión. Pero bueno, yo no llegué a poder inaugurar la línea, pero la dejé lista para inaugurar. Yo quería empezar por el principio, si a ti te parece bien. En política, desde 1978, primero en el PCE, después sobre todo... No, desde el 76, como dices. En el 76. Empecé, sí. 76, correcto. En Desde 1981 en el PSOE. Cuando José Luis Ábalos mira hacia atrás, se hace la pregunta de qué demonios ha pasado para que todos esos años hayan acabado de esta manera. Pues mira que eso es lo que más ahora... Acércate al micro, lo que puedas. Sin demasiado orden. Pero ahora que
que me toca revisar además los elementos del proceso judicial, como decía antes, lo que más me afecta es la negación del pasado, ¿no? Me genera incluso una cierta crisis de identidad, porque evidentemente con esta campaña tan deshumanizadora, que básicamente va a la reputación de uno, pues hasta uno mismo se ve afectado. Dice, ¿seré así? ¿Puedo ser así? Me pasa incluso hasta con mi familia, que me conoce y sin embargo me dice, pero tú te has llevado algo. Es decir, tienen hasta la duda. Entonces a mí me produce toda una crisis también de identidad, y de identidad respecto de mi pasado, de mi trayectoria. Evidentemente, yo estoy muy decepcionado de muchas cosas. Decepcionado de muchas cosas, no concretas ni particulares, sino colectivas, también personales, obviamente, pero de los propios procesos políticos, de las organizaciones, de las instituciones. Pero en toda esta crisis de pertenencia incluso que tengo, después de haber estado décadas en el Partido Socialista, décadas en la izquierda desde la clandestinidad, pues obviamente yo también me tengo que reencontrar a mí mismo. Y dentro de este cúmulo de decepciones y de desafectos, y de ir separándome a la fuerza, porque efectivamente se me ha expulsado de todo, yo al único que no quiero traicionar, al único que no quiero decepcionar hoy, es al chaval de 16 años. Por lo tanto, nadie me va a sacar de mi pensamiento, de mis valores. Y te diré más, me siento más de izquierda ahora que antes. Nadie me va a sacar de este terreno, porque entonces es que yo mismo me autodestruiría. Sí, pero a mí me crea mucha crisis, claro que sí. Mucha, y tengo mucha decepción. Y aunque antes estaba pues un poco poniendo en valor algún elemento de mi gestión, por contra tengo también que reprocharme no haber, quizá, desde mi posición de miembro del gobierno de España, no haber profundizado más en el ámbito de lo democrático. ¿A qué te refieres? Ahí me pierdo un poco. Pues que ahora que tengo una situación que afortunadamente no es común para la mayoría de la población, afortunadamente. Gracias a Dios, claro. Gracias a Dios y a quien sea. Pero que estoy viviendo esto, pues te das cuenta de que hay determinados niveles de poder. Unos formales, pero sobre todo informales, que no aparecen, que no dan la cara, que siguen manteniendo el poder en este país, pese a todos los años de democracia que tenemos. Y por lo tanto observo que yo, que he defendido mucho la calidad democrática, la institucionalidad, pues ahora me doy cuenta de muchas fallas, de muchas. Y ahí pues noto una cierta frustración personal. Es más que lógica. Yo, por seguir un poco con esta línea, ya te he dicho que mi entrevista no iba a ser de ataque. Yo no soy juez. Es que me canso de decirlo en mis entrevistas. Yo no soy juez. Es que sí, pero supongo que tampoco ganaría singularidad, porque no, pero habrás notado en muchas entrevistas que no te entrevistan periodistas, sino que te entrevistan jueces, ¿no? O incluso en alguna ocasión te entrevista algún policía, ¿no? O sea, yo no soy policía, yo no soy juez, yo soy periodista. Entonces yo vengo aquí a preguntarte y aquí tú tengas la oportunidad. Bueno, yo lo único que pido normalmente es que los derechos que nos han costado tanto ganar, uno fundamental, que es la presunción de inocencia, pues se respete, simplemente eso. Perdona que me ría. Sí. En tu caso creo que no se respeta. No, absoluto. Yo tengo el principio de culpabilidad, lo tengo en todos los niveles. El de inocencia en absoluto, nunca lo he tenido, ¿no? Secretario de organización, nada menos que del Partido Socialista en el año 2017, ministro en el año 2018, además de la cartera más importante que existe en el gobierno, al menos la de mayor presupuesto. Yo entiendo que no se puede llegar más alto en un partido político. Exclusivamente te hubiera faltado ser presidente del gobierno. Pero no se puede llegar más alto. ¿Se cumple eso de que una vez caído te repudian todos los que antes te adoraban? Bueno, eso es evidente. Yo la verdad es que como vamos a ver, para empezar, yo soy una persona hecha a sí misma. Yo nunca he tenido un amparo de nadie.
Y esto me ha acompañado toda mi vida. Yo he tenido siempre un sentimiento de orfandad grande, ¿no? Te habrá ayudado también a sostener esta situación un poco mejor. Sí, todas, porque yo he tenido a lo largo de mi trayectoria, antes has hecho referencia al Congreso del año 2000, que yo pierdo por 9 o 10 votos, no recuerdo, en un congreso que entré de ganador. La verdad es que tengo que decir que me superó el ambiente y acabé perdiéndolo por mí mismo también, ¿eh? Bueno, eras más joven, coño, 40 años. Sí, 40 años. 40 años tenía. Bueno, pero es que yo todo lo he hecho muy pronto, ¿no? Y yo ya estoy acostumbrado a, digamos, en política, a caer y a levantarme. Déjame que te pero José Luis, a colación de lo que te acabo de preguntar. ¿Tú crees que esto que te está pasando a ti también le pasará a otros altos cargos que ahora están en la cúpula del partido y del gobierno cuando ya no estén? bueno, yo no lo sé, ni quiero prejuzgar, ni quiero... Esto le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Que tenga una responsabilidad y además se haga notar. Si aquí el problema es casi hacerte notar. Y lo que subyace también es un mensaje muy peligroso para la democracia y para el compromiso político. De tal modo que siempre nos podrá llegar a la memoria aquella frase atribuida al dictador, no sé si es cierta o qué, se le atribuye: haga como yo, no se meta en política. Porque la gente empieza a tener clara la percepción de que meterse en política no va bien, no tiene buenas consecuencias. A mí hace tiempo un compañero del partido... Cual consigue que al final acaben en política los menos válidos. No solo eso, sino aquellos que protegen o que defienden intereses de los que realmente tienen el poder y por tanto no les va a pasar factura. Pero si quieres tener una participación independiente, heterodoxa, crítica y muy reacia o frente al poder, tienes que saber que no te va a ir bien. Y eso es un mal mensaje. Y sobre todo en democracia. Porque lo puedes integrar en un régimen autoritario. Yo cuando empecé a militar ya sabía las consecuencias. O sea, podías perder el trabajo, podías perder la universidad, en el mejor de los casos, pero efectivamente era un delito. Sí, pero yo entiendo que la política del año en que tú te afiliaste en el 81... Claro, tiene que haber cambiado. Tiene que haber cambiado. Por eso te digo que uno puede integrar este peligro o esta percepción en un régimen autoritario. Lo malo es integrarlo en un sistema democrático, pensar que te va a pasar factura. Yo recuerdo un compañero que me decía, oye, un proverbio ruso me dijo él, yo no lo he contrastado, dice, clavo que sobresale, martillazo seguro. Entonces, sí. Claro, yo veo que también política... A Cholby, ¿te acuerdas de Pepe Cholby? Que decía, el que se mueve no sale en la foto. Bueno, eso lo decía Alfonso Guerra. Bueno, también aquí decía algo del cuello. Sí. Me acuerdo que decía, el que no estira el cuello no sale en la foto y si no sales en la foto... Sí, sí. ¿No? Claro, pero entonces eso hace que muchos sobrevivan en política con lo justo. Es decir, no llamando demasiado la atención, transitando. Ya me contarás tú a mí. Y oye, les va bien, no tienen mayor. José Luis, ya me contarás tú a mí, a los españoles, a los que te diriges ahora, cómo es posible que 120 diputados digan 2 días antes de las elecciones de un 23 de julio que la amnistía es inconstitucional y 2 días después, porque a Pedro Sánchez le hacen falta 7 votos para ser presidente del gobierno, digan que la amnistía es perfectamente constitucional. Bueno, ya me dirás tú a mí cómo explicamos eso. Bueno, de todas formas, eso cualquier partido de gobierno incorpora ese pragmatismo. Sí, pero podría decir no que en normal. política todo es oportunidad, que no oportunismo, no hay que confundir, pero que es evidente que la conformación de mayorías se ha de hacer sobre lo que hay, sobre el resultado que arrojan las urnas. Yo te diré que también ha habido posiciones del Partido Popular, recuerdo, cuando pasamos de Pujol, enano, habla castellano, a de pronto pues ir allí, en fin, y negociar lo que hiciera falta. Yo no estoy criticando al PSOE. No, efectivamente. Yo todo. No, yo por eso te he dicho que afecta, digamos, a los partidos de gobierno.
Los partidos más testimonialistas, que anteponen su posición más pura, Sí, pero son siempre acabas de minoritarios. hacer una crítica, que estoy de acuerdo contigo, a que se institucionalice en la democracia situaciones como la que has denunciado hace un minuto. Para mí es tan grave lo que tú has dicho como lo que yo te he planteado. Es decir, que haya 120 personas que sean capaces de decir una cosa y 3 días es después tan la grave. contraria, porque el jefe ha cambiado de opinión. Sí. Bueno, de opinión en función de la necesidad. Bien, pero ha cambiado de opinión. No ha cambiado de opinión porque lo ha reflexionado mejor. Pero ha cambiado de opinión, José Luis. Ha cambiado. Hace 3 días decía, está Sí, grabado, sí. está Más que emitido. de opinión, pues de posición, ¿no? De posición. Es verdad con todo que muchas veces en política los pronunciamientos tan firmes o tan rotundos se han de dar solo cuando se piensan mantener. Si hay alguna duda al respecto, es mejor nunca. Y mira que yo también he incurrido en ese error, no me quiero librar de nada. Pero con la experiencia te digo que aquello que puedas llegar a hacer, mejor no seas tan rotundo. Vamos a ser sinceros. En la época de Adolfo Suárez, de Leopoldo Calvo Sotelo o de Felipe González, la hemeroteca no era tan borde porque no existía, las cosas como son. Pero si es que si hablamos de hemeroteca, es que lo de Pedro Sánchez, con todo mi, todo mi cariño, es que no tiene por dónde cogerse, ¿eh? Ahora ya no es problema de hemeroteca, ahora es que vivimos en un mundo digital que ha trastocado todo. No se puede gobernar un país diciendo una cosa y al día siguiente la contraria y negarla del día anterior y mañana volver a cambiar de opinión, y eso en el gobierno de Pedro Sánchez hasta donde bueno, no sé. Por eso advierto que hay que ser menos rotundo en determinadas cuestiones si luego te vas a ver obligado a cambiar de posición. Déjame que entre ya un poco pero en el tema del proceso de Cataluña, todo lo que vivimos, que ahora ya ves que cómo ha bajado, ¿no? Nadie nos lo podría decir también, que esto ya no se considera un problema en España. Bueno, pero se polarizó muchísimo. Los independentistas no se cansan de decir que el día que tengan la oportunidad de repetirlo, lo van a repetir. Pero esto ha sido siempre así. Ya. Esto es histórico. Y de hecho, efectivamente... Que el independentismo tiene menos seguimiento hoy en las encuestas, te doy la razón. Sí, pero no quiere decir que haya desaparecido. No. Para y que nada. ellos dicen, tanto Junts como ahora, fíjate ahora Alianza Catalana, Sí. dicen que en cuanto puedan repetir la operación del 1 de octubre, lo van a volver a hacer. Pero esto es histórico. Por eso Ortega y Gasset, cuando hablaba de esta cuestión, hablaba de la conllevanza. Este es un tema que hay que conllevarlo. Ya. Pero siempre ha estado ahí. Pero es curioso, porque justamente aparecen las mayores crisis, digamos, de demanda, de reivindicación nacionalista, cuando hay fragilidad institucional. Es curioso. Lógico. Nos pasó en Se la aprovecha. etapa de Rajoy, porque el gobierno estaba en minoría, que no lo quiere recordar el PP, pero la moción de censura, más allá de la sentencia Gürtel, que fue sentencia, sentencia, no apertura de una instrucción, que es que quieren confundir. Sí, pero allí hubo una sentencia. En donde posteriormente vimos que algunas partes de esa sentencia fueron revocadas. No, pero la fundamental... Juan Prada, que nos acordamos Sí, todos. pero la fundamental ahí ha quedado. Y ahora se Defiendo están... al PP, que yo no tengo que No, defenderle. pero realmente, lo digo porque muchas veces quieren limitar la moción de censura a la corrupción y a esa sentencia. Pero no fue así. Realmente el problema de aquel momento era la minoría parlamentaria que tenía el Partido Popular después de que Ciudadanos le negara ya el apoyo. Por lo tanto, era un gobierno que estaba en absoluta minoría, más allá de la corrupción, más allá también incluso de su incapacidad para afrontar el conflicto que tenía en Cataluña. José Luis. Era su debilidad parlamentaria. Es que eso no lo quieren reconocer nunca. Sí. De hecho, la moción, ¿por qué sale adelante? La primera en la historia que sale adelante, precisamente por la minoría en la que estaba el Partido Popular. Si no, si hubiera tenido mayoría, da igual la corrupción, da igual la sentencia, da igual Cataluña, hubiera dado igual todo, porque con mayoría hubiera superado la moción de censura. Lógicamente. Pero es que el problema... Pasó a Felipe González. Claro, pero es que el problema es que no la tenía. Y es lo que no quieren reconocer. ojo, hay que reconocer fíjate, que ese segundo gobierno... Si hay algo que yo te reconozco a ti, de verdad, te lo digo mirando a la cámara y mirándote a ti, es que eres español.
que eres un tío. No, eres un tipo que defiende España. Yo eso lo tengo claro porque te he seguido. Yo te digo que a mí Sí, solamente pero de me la misma falta... manera que en aquella moción de censura hubo un PNV que una semana antes aprobó los presupuestos generales del Estado y una semana después no tuvo empacho en ir a una moción de censura contra ese mismo gobierno que le había aprobado los presupuestos, al Partido Socialista de Pedro Sánchez también le sostienen una serie de partidos con votos absolutamente minoritarios y con diputados que Bueno. suman 5, 7, 12 y que lo que quieren es la ruina de España, de tu país y del mío. No, pero vamos a ver, Sí, ¿sabes lo que les une? Yo creo que esto es una frase de Rufián a veces, de hace tiempo. Lo que les une es el espanto. Quiero decir, Bueno. que lo que tú sabes que... en Pero la defensa de España Que no digo en este seguro. país, pero en general une más estar en contra que estar a favor. Ah, no, sí, eso sí. ¿Eh? Eso sí. Y por lo tanto, frente a la posibilidad de que gobierne la derecha con los planteamientos que tiene, que es que yo creo que está equivocada, porque entiendo que si ellos parten del análisis de que hay una situación muy delicada del gobierno, lo que deberían erigirse es como alternativa, pero no como instrumento de desgaste más. Pero- O sea, dale esperanza al país, pero no profundices más en la tensión. Pero, José Si el Luis- país los españoles nunca quieren vivir en la tensión. Lo que quieren es ver que alguien En eso te doy la les va a dar paz. Estamos cansados los españoles. Claro, pero es que no se puede vivir Pero todo el déjame día que te diga una irritado cosa. y ¿Por qué- excitado. ¿Por qué existe ese mantra de que cualquier periodista, yo hablo por mí, que en este momento te eche una crítica a la gestión del gobierno actual, que es el del gobierno de Pedro Sánchez, pero me da igual de quién fuera, es que yo intrínsecamente estoy defendiendo a la parte contraria. Claro. Es que yo no estoy diciendo Sí. que el sustituto de Pedro Sánchez, un posible Núñez Feijóo, lo vaya a hacer bien. No, yo no estoy No, hablando de eso. está claro. Ni de coña estoy hablando de eso. Ni yo debería tampoco estar haciendo de portavoz del gobierno, Claro, ¿verdad? claro, eso es lo que yo no entiendo. Es decir, yo estoy hablando del actual gobierno de mi país, donde tenemos un presidente que miente más que habla, nos guste o no nos guste. Y no lo digo yo, lo dicen la hemeroteca. Y que está coaligado con una serie de partidos políticos que van contra tu país y contra el mío, que son Junts, Esquerra, Bildu, PNV, etcétera. Y lo sabemos. Hay matices de todas Bueno, formas. bien, pero No. en líneas generales no me estoy equivocando mucho porque lo dicen abiertamente que lo que buscan es la independencia y separarse de España y además cada vez que se sientan a negociar con el señor Sánchez es para intentar sacarle lo máximo posible, en Lo- detrimento de la unidad. Lo han del hecho país. con todos también. Te Bien, digo. con es todos. normal también. Con Si todos. uno quiere, ¿Y por qué tiene el ese Partido proyecto Socialista y el político. Partido Popular, me estoy saltando la entrevista, no se han unido cuando han tenido mayorías absolutas y han podido cambiar con 2/3 del Congreso de los Diputados esa ley para que el voto en España en unas elecciones generales valga lo mismo que el voto cuando son unas elecciones europeas? ¿Verías que pronto se terminaban Pues- estos caciques pequeños de determinadas comunidades? Pues esto es que acaba, lo último es cierto, ¿no? En parte porque yo creo que también les ha venido bien no cambiar las cosas para poder llegar también unos u otros a estos acuerdos. Pero es verdad que en los últimos tiempos, pues esa apuesta por los grandes partidos de gobierno que deben dar estabilidad a España, hace tiempo que no hay cultura en ese sentido, ¿no? Yo te puedo decir que yo viví, justamente que hablamos de Cataluña, yo salí ya bastante tarde, como secretario de organización del PSOE, a darle el apoyo del Partido Socialista al presidente Rajoy cuando lo de Cataluña. Lo sé. Me acuerdo perfectamente. Lo sé. Me acuerdo perfectamente. A lo mejor, si hubiéramos sido oportunistas o buscar la debilidad de un gobierno que era débil, porque no tenía mayoría parlamentaria, hubiera sido poner piedras, no Te he alinearse. dicho hace un momento que te considero un defensor de España. Creo que no te acuerdas, te lo he dicho. No, me ha hecho gracia cuando me has dicho que soy español, porque Bueno, te iba a decir, me falta la bailaora en la familia. No, perdona. Porque claro, nieto de guardia Nieto civil. de Guardia Civil, hijo de torero, perdona, español 100%. Nacido en Valencia, con sangre de Cuenca, ¿qué quieres? No me jodas. Hay cosas que los españoles no entendemos y hay cosas que los españoles estaríamos encantados que un José Luis Ábalos algún día nos dijera. No, si ya. no es hoy, algún día. Pero que algún día nos dijera para contribuir a pacificar este país. Pero bueno, voy a seguir con lo que yo tenía planteado, porque fíjate, he escuchado mucho de ti, porque he preparado esta entrevista bien, y toda esta historia, de la que te trae hasta aquí, ¿no? Que ya parece un serial de Netflix, lo dijiste en una entrevista, me encantó, como acertadamente, insisto, has comentado alguna vez, empieza por ese presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas. Bueno, déjame que te haga una reflexión. Hoy
algunos periodistas como este que te habla, y me vas a disculpar por si parezco poco profesional, pero yo ya me he perdido intentando seguir el hilo de todo lo que se publica sobre ti. Me he perdido. Bueno, lo que he intentado ordenar. No, es que no. Es que soy malo, malísimo. Eso, sí, la bien, de acuerdo. está... Esa es la conclusión. Pero me da la sensación de que, como tú has dicho hace unos minutos en esta entrevista, eso es un juego que alguien ha perseguido para intentar llegar ahí. Porque yo ya me he perdido. De hecho, se lo pregunté también a Koldo cuando lo tuve en este estudio. Creo que has vivido 3 vidas, le dije, porque es imposible que hayas estado en tantos sitios como dicen que has estado y que hayas hecho tantas cosas. Yo tengo que preguntarte, porque es mi obligación, ¿qué hay de cierto en el tema famoso de las mascarillas, que es el que inicia todo este proceso que te trae hasta aquí? Yo creo que ya nadie habla de mascarillas. Lo sé, pero yo quiero empezar por ahí. Lo cual quiere decir que era evidentemente una coartada. Mira, incluso hay precedentes. ¿Pero una coartada para qué? ¿Lo sabes? Todo esto está decidido. Esto es un elemento claramente de origen político, totalmente. Aquí. ¿Te puedo preguntar cuál es el fin? El fin es desgastar al gobierno, aunque incluso yo ya ni forme parte de nada, ¿no? Pero vamos a ver, yo no soy, como has dicho tú, cualquiera. Cuando he sido ministro del Gobierno de España, he sido secretario de organización del PSOE, y luego he tenido 2 momentos importantes para explicar lo actual, que es que yo fui quien intervino en la moción de censura. Correcto. Y previamente yo fui coordinador, junto con Adriana Lastra, de las primarias de Pedro Sánchez, que le llevaron a recuperar la Secretaría General del Partido Socialista. Y por lo tanto, en todo esto hay un relato de deslegitimación, tanto del proceso interno que vivió el Partido Socialista en ese tiempo, como de la propia moción de censura. Ahí hay un propósito deslegitimador y también de desgaste de respecto del gobierno y del Partido Socialista, que sigue el relato de los seres de Andalucía. Y por eso les encanta tanto hablar de prostitución, cosa que si hablamos de ello, en fin... ¿Quieres que te dé algún dato para que se den no, un poco el tinglao, nos riamos un poquito? Estamos en Benidorm, quiero decir que... ¡Qué bueno eres! No, es que bueno aquí cerca de la Nucía habla, en fin. Sí. Es que si tiramos de hemeroteca, como dices, escucha, oye, José, hacemos concursos de esto. Aquí, ¿eh? No, pero te lo digo, hacemos concursos. Es que me parece tremendo, pero les encanta esto de la prostitución, la cocaína, que también ayuda, cuando uno tendría que callarse. Yo digo que hay gente que no se mira al espejo porque no le da la gana. 8 de cada 10 españoles han engañado alguna vez a su pareja. Ya, pero 7 de cada 10 mujeres han engañado. No me digas eso. No te lo digo, lo dicen los datos. Yo creo que hay voto de castidad en este país. ¿Cómo puede ser eso? Pero el único malo eres tú. Lo digo para que lo sepas. Sí, pero fíjate que lo que quiero decirte es que de lo que se trata es que ellos van buscando el relato que les vino bien en Andalucía. Sí, pero es que es lo que yo... En Andalucía les vino bien esto hoy y dijeron... contigo va de eso, va de vamos intentar averiguar a trasladar qué hay detrás de todo lo que se intenta, poniéndote a ti de escaparate. Bueno, lo que hay es lo que tiene que dilucidar el proceso judicial. Yo te puedo decir que a mí me presentaron una denuncia siendo ministro por malversación respecto a la adquisición de estas mascarillas. Y el Tribunal de Cuentas, que se denunció ante el Tribunal de Cuentas, que en el caso español, a diferencia de otros países, no es meramente un órgano fiscalizador, sino que tiene una sección jurisdiccional, o sea, que juzga también, emitió un auto en el año 21, creo que fue, desestimando esta denuncia por malversación. Lo he dicho. Porque entendía que se había hecho una compra ajustada a derecho y encima a precios inferiores al medio de aquel momento, y que todo el material se había suministrado convenientemente y correctamente. Pero es más, hubo otra denuncia al Tribunal Supremo, también con respecto a mí, que el propio tribunal archivó diciendo que no se veía ninguna actividad relevante desde el punto de vista penal por parte del ministro. Déjame que te pregunte. Y si todo eso, que es como empezó esta historia que ha acabado con prácticamente tu trayectoria política y casi con tu vida a nivel social, está archivado y más que archivado, ¿por qué sigue el tema y en vez de llamarse caso del Orme... No, escúchame. ¿Por qué en vez de llamarse caso del Orme se pasa a llamar Koldo Ábalos? ¿Y por qué hay un señor como Santos Cerdán en la cárcel? Pregunto. Porque
todo esto de las mascarillas, en pues teoría... porque es muy sencillo, porque la idea, la intención, vamos a ver, después de todos estos archivos del tema, en el año 22, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, a modo de como venganza por haber denunciado, al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Correcto. El Partido Popular de la Comunidad responde con una represalia, presentando una denuncia ante la Fiscalía, nuevamente por las mascarillas, con dos argumentos fundamentales, con dos fuentes. Uno, unos recortes de prensa de unas noticias que generaban sospechas, cosa que la doctrina del Tribunal Supremo ya ha dicho que eso no es un indicio para iniciar una denuncia, y una serie de elementos de objeción a la contratación fundamentada en los contratos de urgencia, contratos públicos urgentes. Este caso de las mascarillas no se ajustó a la modalidad de contratación urgente, sino de emergencia que determinó el estado de alarma. Por lo tanto, con otra norma. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción tramitó esta denuncia, la aceptó en un mes, incoa diligencias, teniendo además, como tenía, un auto del Supremo, justamente por mi denuncia, en el que se decía, se aprovechaba, cuando se me archivó la denuncia, aprovechó el Tribunal Supremo para decir que no se admitieran denuncias sobre la compra de material sanitario, salvo que éstas fueran fallidas o fraudulentas. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción atiende la denuncia del PP ajustándose a esta excepción, cuando no había habido ninguna contratación ni fallida ni fraudulenta por parte del Ministerio de Transportes, como así lo había dicho ya el Tribunal de Cuentas. Bien. Por lo tanto, no se entiende, pero es que es más. Para declararse competente, pues se excusó en que en principio no había ninguna persona aforada. ¿Cómo no la va a haber si hay una denuncia hacia mí? Si hay una referencia hacia mí. Pero claro, de haber reconocido la presencia de un aforado, tendría que haberse vuelto al Supremo, donde ya se había archivado. Y entonces, pues incoa diligencias con estas dos excusas, con estas dos coartadas, y se tira como año y medio haciendo diligencias de temas financieros, fiscales, societarios, sobre el proveedor y las personas que formaban parte de estas empresas, y en septiembre del 23, una vez se sabe que Feijóo no va a ser presidente, se presenta una querella. Ya. Y esa querella, lo que solicita al juez de la Audiencia Nacional es que se ponga en marcha unas actividades de seguimiento, de interceptación de las comunicaciones. Y a partir de ahí, una vez pinchan comunicaciones y tal, van tirando del hilo. Y es donde empieza la investigación prospectiva. Está apilado. Claro. Y cosa que no ocurre en otras causas donde te interceptan el teléfono, las comunicaciones, los WhatsApps. Porque yo digo, bueno, hay casos ahora mismo que estamos hablando que igual si les cogieran los WhatsApps, esto iba a ser una fiesta. Yo saco varias conclusiones de lo que acabas de decir. Por un lado, que detrás de todo esto he querido entender que podría estar el Partido Popular. Bueno, es que el que presenta la denuncia, el Partido Popular, pero la presenta con una debilidad tremenda. Unos recortes de prensa, 4 recortes de prensa. Pero la Audiencia Nacional decide ir para adelante con esto, lo cual es todavía un poco más sorprendente. Efectivamente. Y tú he leído pero además, estos días que en el transcurso de las diligencias de Fiscalía se publica, se aprueba por parte del Tribunal de Cuentas el informe de fiscalización de la compra de mascarillas. Y se da por acreditado, por legal, todo correcto. Quiero decir que... Ya. Pero, sin embargo, siguen manteniendo durante toda la instrucción, en aquel momento, hablando de una contratación urgente. Oiga, que no era urgente. Y saben perfectamente, o deben saber perfectamente, cuáles son las normas para la contratación de emergencia en el estado de alarma. ¿Hay fecha para este juicio? No, ahora el último auto, en lo que a mí me afecta, porque es que este proceso se sigue en 2 ámbitos jurisdiccionales distintos, lo cual también es muy complicado, porque se sigue, por un lado, para la Audiencia Nacional, para una serie de gente,
y para otros estamos en el Tribunal Supremo a consecuencia de que yo soy aforado. Pero en este caso no he arrastrado a todos los que están implicados en la causa, sino determinadas personas que el juez ha creído conveniente. Sí. Y otras... Hablamos de Santos Cerdán y de Koldo García. Santos, Koldo, el señor Aldama, y ahora recientemente se incorporaron unos empresarios. He leído estos días precisamente que cinco, te... creo, 4 o 5. He leído, José Luis, que te planteabas la posibilidad de renunciar. Bueno, yo lo he leído en Voz Populi, de renunciar al acta de diputado. A mí me preguntaron cuál era mi opinión. Mi opinión era que yo pienso que no lo ibas a hacer, pero evidentemente yo tengo que preguntarte. Bueno, pues son especulaciones que salen de vez en cuando, que animan a todo esto, y para que el tema tampoco decaiga. No te lo nunca. planteas. No es mi intención. No, Además, yo perfecto. se lo dije a Isaac Blasco, lo conozco hace muchos años. Sí, es de aquí, es de Benidorm, es un periodista, es colaborador de esta emisora de radio. Bueno, y además fue delegado del ABC en la Comunidad Valenciana. Muchos años. Donde yo establecí mi relación. Hay que recordar que yo fui 10 años colaborador del ABC en la Comunidad Correcto, Valenciana. columnista, sí. Efectivamente. Y entonces yo le dije, Isaac, no es mi intención. Bueno, aún así Pero él bueno, lo ha publicado. hay que recrearse en esta posibilidad y ya veo que incluso en la misma crónica pues te aconsejan una cosa u otra. Sí. Yo sigo manteniendo mi posición. Yo considero que mi inocencia la voy a seguir defendiendo hasta Me el parece final. estupendo. Y no Quiero quiero preguntarte- entrar en tretas de que se puedan interpretar como que trato de distraer. Voy a hacer todo lo posible porque estés cómodo, porque vas a tener que venir como mínimo unas 5 o 6 veces más para poder terminar esta conversación. No, ¿eh? bueno. O tendré que ir yo a Valencia, porque el trabajo está preparado, son 12 folios y llevamos uno. ¿eh? Bueno. Bueno, yo quería preguntarte si tú crees que todo esto es una cacería contra ti. Creo que lo has comentado. Pero la segunda parte de la pregunta es si tú crees que el tiro les puede salir mal. Bueno, esa es la esperanza que uno tiene, ¿no? Acércate al micro o acércate al micro. Vale. Para Esa que es se escuche bien. La esperanza que uno pueda tener, ¿no? Cuesta desmontar las cosas, porque en definitiva yo pues, me enfrento a todo. Déjame que te pregunte muy una importante, cosa. ¿no? ¿Sabemos los españoles? Fíjate, la pregunta es muy sencilla, sí o no. No tienes que darme datos. ¿Sabemos los españoles todo lo que sabe José Luis Ábalos? Bueno, ¿y sabemos los españoles todo lo que sabes tú? No. Nunca en la vida se sabrá todo, y no porque quieras ocultar, sino porque en definitiva... Pero fíjate, yo voy a extender la pregunta. Me refiero a todo esto que te lo está haciendo pasar tan mal. Hay cosas que con el tiempo pues se podrán decir. Mira, incluso de cómo se ha tratado mediáticamente este asunto y cómo han actuado determinada gente, ¿no? Yo te podría contar anécdotas muy macabras y muy miserables en todo este asunto, ¿no? Pero bueno, soy testigo de algunas de ellas, ¿eh? Y porque las vamos leyendo. Oye, y cómo además todo el interés económico en todo esto, ¿no? Todo el tema de las audiencias, el tema de los pagos, de pagar a gente para que diga cosas, de cómo gente, pues... conozco ese método, ¿eh? Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Benidorm y conozco ese método, ¿eh? Sí. Lo he padecido, ¿eh? Aquí se detuvo a una rumana a la que le pagaron 3.000 euros por denunciarme a mí por acoso sexual, ¿eh? Y luego la cogieron, ¿eh? En una grabación, ¿eh? O sea, que conozco el método, José Luis. Ya, sí, bueno... Por aquí, eso siento una cierta empatía hacia ti. Bueno, es que, en fin... no sé ya qué no decirte, sabe por dónde salir. Porque es tremendo, juegan con gente que, en fin... El PSOE solicita tu dimisión en un momento dado como diputado y lo hace además casi de inmediato y sin estar tú imputado. Finalmente se te expulsa. A mí me gustaría que nos contases qué es lo que tú sientes en esos momentos después de más de 40 años de servicio a las siglas. Mira, te diré, yo peleé siempre, yo he estado militando siempre en el Partido Socialista de una forma muy heterodoxa. Yo, cualquiera que haya seguido, he sido siempre muy crítico. Yo tengo siempre una actitud casi es más psicológica que política,
un poco reacio al poder y sobre todo a las manifestaciones extremas del poder, ¿no? Y yo siempre, que me ha seguido en el PSPB, he estado en todos los procesos críticos, ¿no? Entonces, me he perdido. Sí, no. Con el partido, bueno. Sí. Lo que quiero decirte es que... A mí me apetece apelar a tus sentimientos, ¿no? No, sí, es lo que sí. no te pregunta nadie. No, estoy hablando con... ¿Qué siente una persona todo el como tiempo. tú, 45 años Entonces, en un partido, y de repente se le expulsa, ojo, sí, sin lo llegar que a quiero estar decirte, imputado? ya ahora recupero el hilo, que yo, sin embargo, permanecí siempre, pese a mantener posiciones críticas, a veces muy apartado. Yo he tenido periodos aquí en el PSPB de apartamiento muchas veces. Pero yo siempre hice una separación entre lo que era la dirección del partido, los que eventualmente o circunstancialmente pueden tener el poder, de lo que representa el Partido Socialista como proyecto político y como proyecto incluso histórico, que eso no es nunca, como he dicho, propiedad de sus dirigentes. Por lo tanto, las decisiones que puedan tener los equipos de dirección circunstanciales y temporales no tenían por qué afectar a este proyecto de historia y de futuro que es la socialdemocracia en España. Así lo he vivido siempre, por lo tanto, yo he separado eso. ¿Qué ocurre? Que es verdad que en el ámbito más personal, más afectivo, más sentimental, esto te produce, lógicamente, mucha decepción, porque además en un partido muy de gobierno, donde hay muchos intereses, ambiciones, objetivos personales, pues... tú notas que la gente se aparta para que su situación personal no se pueda ver afectada por la relación con uno. Y yo lo he ido notando hasta el punto de que casi el que se me dirige lo hace desde la clandestinidad o desde para que no se le vea que puede hablar conmigo, puede tener, en fin. Vale, yo comprendo, conozco la naturaleza humana y lo encajo más por ahí. Pero lo que te tengo que decir es que a mí en un principio pues se me suspende de militancia en un expediente que supera todos los plazos previsibles, reglamentarios y tal. Y se culmina tras ya el informe de junio que afecta ya al que entonces ya era secretario de organización, Santos Cerdán. Ahí se produce mi expulsión. Yo sé que se me dirige, lo que pasa es que yo en ese momento no me encontraba en Valencia, no recibí la notificación. Sigo sin recibir la notificación, no me consta que hayan insistido en notificarme. Qué fuerte. Tal es así que voy a tener que ser yo el que se la pida, que me notifiquen nuevamente, porque yo quiero recurrirla. Y mira, no quiero recurrirla porque me empeñe en nada, sino simplemente porque entiendo que no se ha procedido a derecho. Y en este sentido yo quiero tanto para el partido. Siempre reclamé esto para el partido, históricamente reclamé esto para la organización del partido, que se diera seguridad. ¿Vale? Las organizaciones, y me pasó también incluso cuando entré en crisis en el Partido Comunista, las organizaciones no pueden estar al margen de las normas que imperan en la sociedad. Las organizaciones en democracia tienen que ser tan democráticas como debe ser el sistema. Y eso lo he exigido siempre. Y por eso he estado siempre en los procesos internos que han defendido la democracia del partido. Y también la seguridad jurídica. Y quiero decir, yo soy de los que sostiene, como decía Norberto Bobbio, el Estado de Derecho es una conquista revolucionaria. Muchas veces se piensa que es formal, que puede ser liberal. No. El Estado de Derecho, cuando tú le das la igualdad de la ley para todos, es lo más democrático que hay. Que con independencia de la capacidad económica, del poder que puedas tener, que tú tengas y puedas ser sujeto de igualdad frente a los demás, gracias a la ley. Sí, correcto. Aunque aquí Salvador Allende decía que no basta que todos seamos iguales ante la ley, sino que la ley debe ser igual ante todos. Magnífico. Luego que llegue a la realidad, más allá del pronunciamiento dogmático, que sea una realidad. Y hoy por hoy no es igual para todos. ¿Y solamente por qué? Porque yo ahora mismo que estoy viendo esta masacre y este linchamiento público, incapaz de enfrentar toda esta campaña contra la reputación y contra el honor, la intimidad, la seguridad, en fin, todo lo que sufro, de vandalizarme en la casa, de asaltar la casa de mi hija, de que no puedes todo lo la que calle, estoy viviendo, que afecta, ya no te digo ni al honor, la reputación, la intimidad, sino a mi propia seguridad personal, te crea tal impotencia. ¿Por qué? Porque aunque la ley me pueda, en teoría, proteger, no tengo recursos para ello. Correcto. Porque el acceso a los beneficios de la ley no son gratuitos, son muy costosos.
Lo sé. Entonces, Cierto. son conscientes quienes mantienen estas campañas de que tú no tienes capacidad para defenderte, ni humana ni económica, para atender a esa avalancha. Y entonces se aprovechan. Pero mi compromiso es que lo voy a enfrentar. Como pueda. Lo estás haciendo. Como pueda. Y con el tiempo que me permite la ley. Pero lo haré. Pero evidentemente son conscientes de que presentar una demanda para defenderte no está al acceso de todo el mundo. Cierto. ¿Eh? Cierto. Y a mí me puede costar cada demanda, pues al menos 2 meses de sueldo. Y no es precisamente un sueldo modesto el mío. Pero entonces yo me pregunto, para que si la ley te protege, pero el acceso a la protección de esa ley es tan complicada, No es tan ley. costosa, No es justo. pues da igual que te protejan. Luego, además, te encuentras con que unas veces tienes suerte y otra vez la suerte no te acompaña tampoco. Sí, totalmente. O sea, que es como jugar a... de pronto tú crees que estás protegido de la ley, no te dan la razón y la aventura te ha costado otra ruina económica. Otra ruina, sí. Conozco el tema, o sea, lo he vivido personalmente. Por cierto, por cambiar un poco el tercio, ¿qué tal se vive en el grupo mixto? Yo es que viví en el grupo mixto aquí en el Ayuntamiento de Benidorm. Entonces... Bueno, el Ayuntamiento es distinto a las Cortes. Yo no hago vida de grupo. Ya. Entonces, más que de grupo, pues tengo una vida muy, muy, muy individual. ¿Podemos Individual. decir que sigues siendo un diputado adscrito al grupo que apoya al gobierno? Bueno, yo, digamos que la mayoría de las veces cuenta con mi voto el gobierno, pero obviamente es que no... Pero tampoco, Sí, también sí. te digo... Se puede contar con el voto y no con el cariño, vamos. Sí, vamos a ver, yo lo hago con una cuestión claramente ideológica y política. No utilizo mi voto para revanchas, venganzas, ni entro en ningún mercado. Mira que me lo han planteado muchos, ¿no? Oye, pues ahora que tienes tu voto libre podrías... No he entrado nunca. Y yo puedo tener mis decepciones, mis desencuentros y tal, pero no voy a utilizar ese voto para esas miserias. Entonces, normalmente coincide, también te digo, en un clima de polarización política tan tremendo como vivimos hoy, Brutal. es que hace muy difícil también que pueda bascular el voto, ¿sabes? Porque más de una vez, oye, dijera, yo no tengo ahora mismo disciplina de voto, por lo tanto, si yo viera una cuestión sensata, pues no me une ninguna disciplina y la podría votar perfectamente. Y lo he hecho en alguna ocasión. Sí. Ahora bien, si todo está en clave de unos u otros, en plan del hooligan, Sí, sí. de tiene que Bueno, ganar sí, mi equipo, eso ha sido y siempre todo lo así que de- haga el otro es malo, malísimo, y en fin, esta polarización tan asfixiante, Bueno. que no vivimos solo en España, ¿eh? Mira, José Luis, Estamos yo viviendo no, a nivel mundial. no voy a repasar, tengo a nivel mundial también, tengo 12 páginas, ¿eh? No voy a repasar tus cargos políticos porque son solamente los que tengo aquí 10. 10 cargos los que has desempeñado, por lo tanto antes ya hemos hecho referencia a alguno. Lo que sí me apetecía era, bueno, pues si era normal, ¿no? Preguntarte si era normal que se olvide todo lo que has hecho en 45 años y Ábalos, pues ahora solo sea lo que se dice que es. Si no hay logros sociales, no hay logros políticos que destacar en tu trayectoria, primero en Valencia y después en España, bueno, de alguna manera has hecho referencia ya a algunos de ellos. Yo te he puesto encima de la mesa, por ejemplo, el tema de la gratuidad de las autopistas. Claro, a mí me duele que lo que hoy sepamos y escuchemos de Ábalos sea solamente lo que interesa a la sociedad, ¿no? Teledirigida quizás por una comunicación también demasiado subvencionada. Bueno, yo tengo... Aquí no nos paga nadie. Yo creo que nosotros en el Ministerio, la verdad, pegamos un cambio, no solamente el nombre tenía que ver justamente con una cultura política de reenfocar lo que era tradicionalmente el Ministerio de Fomento. Es un Ministerio de Fomento que hay que pensar que en su día, cuando se nombró Fomento, es porque era prácticamente toda la política pública que no fuera defensa, interior, justicia y hacienda. Correcto. Todo lo demás, que era educación, agricultura, todo eso Era Fomento. Con el tiempo, lógicamente, fueron cambiando los departamentos, pero siguió conservándose este nombre de Fomento. Pero nosotros quisimos que no fuera el Ministerio de las Obras,
sino el ministerio que promoviera derechos de nueva generación, como el derecho a la movilidad, que tiene tanto con la libertad, ¿no?, de moverse, con los servicios públicos. Es decir, gestionábamos vivienda en aquel momento también. Por lo tanto, el ministerio de derechos de nueva generación. Y por eso le quisimos dar un cambio de cultura. Y también es que es un ministerio con una impronta territorial, porque es un departamento que vertebra España. Correcto. Porque se vertebra a partir de las infraestructuras. Ahí. Y la conformación de España, que ha sido tradicionalmente radial, pues tiene que ver mucho con esa política de infraestructuras, ¿no? Entonces sí que le quisimos dar un cambio. Incluso yo dejé huella en alguna sensibilidad que siempre he tenido, siempre la he tenido, y allá donde he estado he procurado, que es la memoria histórica, la reparación. En Atocha espero que siga, no lo he visto, espero que siga manteniéndose ese monumento que hicimos, que además fue una aportación gratuita del artista, en memoria de los represaliados del franquismo. Yo hasta que no llegué al ministerio no me podía imaginar que había 40.000 españoles vinculados a la gestión ferroviaria, afectados por el franquismo. Oye, y intentamos repararlo. Y vivimos momentos con gente que vivió aquello muy emocionantes. Mismo aquí, el aeropuerto de Alicante se llama Miguel Hernández también. Esto fue durante mi gestión, igual que la estación en Orihuela del AVE. En fin, hay mucha gestión. Yo también, una de las cosas que vivo con cariño fue hacerme de portavoz del sector del taxi frente... en ese momento los fondos de inversión apostaban por las VTC. Tampoco creo que me haya salido muy gratis, porque claro, ahí había un negocio tremendo de los fondos de inversión, aprovechando una desregularización de este sector, el sector del taxi hiperregulado y el otro absolutamente desregulado. Bueno, pues yo ahí dije, oye, esto es transporte urbano, pues que vaya a la competencia urbana, al ámbito de competencia urbana, igual que está el taxi, para que tengan las mismas posibilidades unos y otros. Oye, y también tuve que dar la cara. Te quería preguntar, a colación de lo que has dicho, si no te da la sensación a ti que cuando hablamos de memoria democrática, que puede estar muy bien, en fin, eso ya cada uno que tenga su propia opinión, no se superó todo eso con la llegada de la transición, pregunto. ¿No hubiera sido conveniente no intentar seguir abriendo heridas entre españoles? Pregunto, no lo sé. Las heridas solamente se cierran cuando se curan. A veces... Eludirla, no. Yo puedo tener una herida ahí, me puedo hacer el loco, ignorarla, pero está ahí. Y lo que se pide no es tan grande. Si es que lo que se pide... Cuando hablamos de reparación, es decir, es tan simple como lo que han hecho o hacen los europeos respecto de aquellos que lucharon por la democracia en su país. Nada más. Pues si no hay ya ninguna otra reparación. ¿Cuesta dinero? No. ¿Significa reparar las muertes que hubo, los años de cárcel? No. Todo eso ya no se repara. Por eso hablamos de memoria. Y la memoria es fundamental. Y mira, los pueblos... Es curioso. Yo admiro mucho a los pueblos que tienen memoria. Y sabes que sin memoria, como te decía antes, incluso cuando empezamos la entrevista respecto de mí, o de cualquiera, no hay peor despersonalización que borrar tu pasado. Yo te diré, vamos a hablar, para hacerlo más largo todavía. Yo he defendido siempre mucho, por ejemplo, a los liberales de verdad de este país. Y yo digo... ¿Quién reivindica en este país a los liberales del siglo XIX? ¿Quién los reivindica? No lo sé, ahí me has pillado un poco en fuera de juego. Pero yo es que siempre me he quedado un poco, digo, vamos a ver, los liberales del siglo XIX, aquellos que lucharon contra el invasor francés, los de las Cortes de Cádiz, ¿no? Bueno, sí, Torrijos, Riego, que a todos estos, a los chaquetas, las casacas rojas estas de Almería, en fin, todos estos liberales que dieron la vida por la libertad en España, oye, no eran rojos, tranquilo. No eran los del movimiento obrero, no eran socialistas, eran los liberales, que en Europa también, y en América, pues en América estuvieron en la frente de la independencia, igual que en Estados Unidos, en Francia, en fin, los liberales de aquel. ¿Quién los reivindica en España?
Y yo creo que estos también cabe reivindicarlos. A No. todos aquellos que han luchado por lo que tanto valoramos. Valoramos la libertad, valoramos la democracia. Pues si lo valoremos a aquellos que lucharon por ello. No estemos estimando o tratando de justificar a aquellos que lucharon contra eso. Salvo que consideremos que la democracia no es un bien. Entonces ya nos vamos aclarando. Ya. Sí, Entonces no hay que honrar a nadie. Llevamos, José Luis, 1 hora hablando. Estás cómodo. Estás bien. Sí, claro. Sí. Yo te voy a pedir un compromiso. Y es que vayamos a respuestas un poco más cortas, si no, se me va a quedar toda la entrevista encima Pero de la si me mesa. haces preguntas de fondo, Ya, sí. ese riesgo lo tiene. Ya lo sé, tienes razón. Ya, pero yo ya lo he dicho ¿Y sabes antes. qué pasa? Que uno también necesita contextualizar. No. Por eso he previsto una entrevista de hora y media. Si tú me lo hubieras dicho, yo habría previsto una entrevista de 3 horas. O sea, fíjate lo que me te digo. están escribiendo con una... Te están llamando, ¿no? Bueno, Y mira que digo, estoy en directo, pero no me hacen caso. si no quieres darme detalles, yo lo entiendo. Además, es un tema que, como yo he dicho al inicio de esta conversación, está archivado. Pero contéstame solo una cosa. ¿Sabemos lo que realmente pasó la noche que aterrizó Delcy Rodríguez en Barajas? ¿O hay detalles y aspectos que todavía no y quizás nunca los cuentes? Pues a estas alturas no. A estas alturas, después de que incluso la UCO publicara e hiciera público en un informe, creo que de octubre del 24, me parece que fue, e incluso una conversación mía con el presidente, no sé qué tenía que ver eso con el tema de investigación, no lo sé. Aquí todo suma. Porque ni forma parte del caso, pero sobre todo, como has dicho antes, no tiene ninguna relevancia judicial, porque el tema ya tuvo su recorrido en un juzgado de Madrid, en la audiencia, como tú has dicho, de Madrid, en el Tribunal Supremo e incluso en el Tribunal Constitucional. O sea, que ya nos falta el Tribunal de Dios, pero lo ha tenido todo el recorrido, incluso se llegó a plantear hasta en Europa. Pero claro, la sanción que tenía esta señora, y que supongo que sigue teniendo, era de carácter político por parte de Europa. De carácter político. Es más, te diré, no prevé ese acuerdo político de la Comisión Europea, no prevé ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento, fíjate. Mira, eso no lo sabía, ¿ves? Pues claro, es que se planteó en la Comisión que hubiera algún tipo de respuesta frente a ese incumplimiento por parte de España. Digo, es que no se contempla. Ya. No está ni previsto. Pero aquí quisieron elevarlo a categoría de delito y tal. No hay ningún delito. Entonces, pero sí que sabemos que aquí el tema de Venezuela... sí, bueno, también tenía pincharlo. previsto. No, aquí puedes hablar de Bolivia, Perú, eso no pasa nada. Pero Venezuela... Bueno, ahí hay unas relaciones del expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero. No, aquí hay muchos intereses. Muchos intereses. Y a la derecha en España, Venezuela, en fin, es tocar algo muy delicado. Y te digo, yo no conocía el tema, tampoco, demasiado. Luego, a la fuerza... Si quieres, te puedo preguntar por Venezuela. No, pues hay unos intereses económicos. Bueno, aquí hay un resultado electoral el año pasado, en julio, en el que hay unas actas que demuestran que Nicolás Maduro perdió las elecciones y que, por lo tanto, desde ese momento hasta sí, hoy... pero no ese es el problema. Bueno, pero porque si fuera ese el problema, hablando de una pues estaríamos hablando... en la que el presidente del gobierno... Pero no ese es el Zapatero problema. tiene una vinculación. No, pero... Que yo no lo estoy criticando, Sí. estoy haciéndome eco de los hechos. Sí, ni yo tampoco estoy defendiendo. Que no se me malinterprete. Lo que quiero decir es que cuando se habla en España de Venezuela, cuando merece tanto atención, no es por un problema político, ni de narcodictadura, ni de falta de democracia, porque si fuera así, estaríamos igual de sensibles respecto a Perú, por ejemplo. Perú ahora mismo está como está, se acabó con el presidente que había, la situación. Bolivia ha sido tremenda. Sí, bueno, hay una presidenta interina, lleva bastante tiempo. Sí. Había más con movilizaciones en la calle, en fin, tremendo. En Bolivia, ni te cuento también, hubo golpe y tal. Bueno, o sea, si fuera eso, por los lazos que nos unen histórico, países hermanos, por las cuestiones de democracia y tal, oye, meteríamos en la agenda a otros países. Pero no lo hacemos. ¿Por qué?
Porque tú dices del señor Zapatero, pero es que hay otros que tienen muchos intereses que no se llaman Zapatero con la derecha venezolana. Y yo, si hay te apetece mucho dar los dinero. nombres, yo te lo agradezco. Es que yo no lo sé. Mucho dinero, están muy asentados en el caso de la Comunidad de Madrid. Hay barrios enteros ya con intereses venezolanos, Ya. negocios enteros con intereses venezolanos, medios de comunicación absolutamente afectados por Venezuela. Bueno, ahí tienes uno que es venezolano totalmente, ¿eh? Medio. De verdad que me pierdo, ¿eh? No juego al despiste, Pues ¿eh? The Objective es un medio vale, The Objective, con vale. propiedad de una venezolana. No lo sabía, ¿eh? Si no lo habría dicho yo, ¿eh? Pues totalmente. Y donde este tema, pues lógicamente, para ellos es básico y ya está. Bien. Entonces, yo sí que es verdad que cuando me enfrento a aquella situación tampoco sabía la repercusión. Sabía que cuando hablabas de Venezuela es como hablar de política nacional, no internacional. Lo que tampoco me hacía cuenta, o me daba cuenta, del nivel de intereses económicos que tiene. Y también es verdad que por un lado y por otro. Por un lado y por otro, después de ver también los negocios de algunos, que incluso alguno ha querido meterme a mí, porque claro, no me puedo perder ninguna película, Ya, ¿no? te lo iba a decir. No me puedo perder ninguna. La última fue intentarme meterme también con no sé qué de petróleo y tal, una cosa muy graciosa. Sí. Muy graciosa, pero como va con mala intención, Ya. pues no es tan graciosa. Yo os continúo. Lo he dicho antes, ¿no? El 27 de febrero del 2024 es precisamente Santos Cerdán quien firma la resolución de la suspensión de Ábalos como militante. Y hoy es él el que está en la cárcel, ¿no? A mí se me ha ocurrido una pregunta un poco, no sé. ¿Qué papel ha jugado aquí el karma? No, yo no quiero entrar en eso, no me gusta. De acuerdo. Y mira que no me gusta la gente que habla del karma y estas cosas, porque en definitiva lo que está expresando es la ¿Te venganza. puedo preguntar cuál es tu relación actual con Ninguna, Santos Cerdán? no, ninguna, pero no ahora, antes tampoco. Antes es decir, tampoco. yo la última comunicación que tuve por WhatsApp fue finales de agosto del 24. Vale. Y así está mi WhatsApp. Y fue a raíz de la auditoría del informe de auditoría del Ministerio de mal llamado de auditoría del Ministerio de Transportes, que me enfadó muchísimo. Cuando no hay relación entre dos personas, ¿podemos decir que hay una mala relación? No mala. Hay una ausencia de relación. Pero yo te digo, a mí no me gusta ver a nadie en la cárcel. No. Es que no, te lo digo porque, hombre, vamos a ver. De hecho, déjame es verdad que hay delitos que dices, joder, pues sí, pero oye, cuando veo a gente diciendo a la cárcel, ¿qué mentalidad es esa? Déjame que te haga una Tan pregunta. primitiva, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Porque lo he defendido aquí, ¿eh? Es más, en la entrevista que le hice a Coldo García salió el tema. ¿Qué sentido tiene que un señor como Víctor de Aldama, acusado de un fraude de más de 180 millones por un tema de hidrocarburos, esté en la calle, simple y llanamente porque se dice que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía? Yo no lo he visto, pero que han pasado... Pero no en esa causa. Bueno, bien, pero han pasado... Curiosamente, no por la que estaba en la cárcel. En cualquier caso, han pasado 11 meses de aquellas supuestas pruebas que dijo que tenía y hasta el momento no las hemos visto. Sí las ha anunciado en diferentes medios, pero no las hemos visto. Y en cambio haya un señor como Santos Cerdán, al que se le acusa de una presunta malversación de 4,5 millones de euros que la UCO no encuentra, pero lleva en la cárcel 3 meses y medio. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu reflexión en esta comparativa? Mira, mi reflexión es la que dice la ley. En meter a alguien, es decir, privar a alguien de la libertad, que es el bien máximo que puede tener cualquier persona, el bien protegido, con carácter provisional, es decir, sin que haya una sentencia, debe ser, bueno, lo último que uno pueda tomar como medida, porque es irreparable. Es irreparable y es negar el... Yo me quedo con lo de irreparable. Es irreparable. Entonces hay que ser muy cauteloso en eso. Y lamentablemente lo que yo sí que observo es que, incluso para el señor Aldama, el ingreso en prisión es un poco ablandar a la gente. O intentarlo al menos. Claro. Y entonces no me parece que sea una medida correcta. Ya. Yo puedo entender a lo que dice la ley, riesgo de destrucción de pruebas. Oiga, sea diligente. Bueno, siguen sin registrar su casa, ya Claro, han 3 meses pero y medio. no se puede permitir que uno esté ingresado
privado de su libertad y, sin embargo, pues no se pongan medidas para evitar el riesgo de destrucción de pruebas. La posibilidad de huirse del país y el riesgo de reiteración. Eso es lo que contempla la ley. Pues riesgo de reiteración, una vez ha perdido su condición y con este estigma, es difícil que reitere. Ojo, no como otros que sí que están reiterando en los negocios. Pero bueno. Sí, ahí lo dejamos. Lo dejamos ahí. Pero yo no lo veo. Simplemente, sinceramente, no lo veo. Pero vuelvo a insistir en que esta pasión que tienen algunos por tratar de encerrar a media humanidad, por mandar a la cárcel a todo Kiski, me parece tan primitivo, tan inhumano, pero sobre todo tan fuera de nuestra civilización, que yo, como te dije, no terminé Derecho, pero hice casi toda buena parte de la carrera. Me acuerdo siempre en Derecho Penal del Marqués de Beccaria, ¿no? De los delitos y de las penas. Y cómo ves aquel ilustrado italiano, cómo en el siglo XVIII tenía una mentalidad que ahora en el siglo XXI no llega buena parte, no voy a decir la mayoría porque no quiero ser pesimista, pero hay tanta gente que no llega a la altura del siglo XVIII. Sí, han pasado 3 y es que la pena no es un escarmiento. Sí, estoy de acuerdo. Oye, dicen que en política el de enfrente es el adversario, que el enemigo lo tienes sentado en tu misma bancada. ¿Estás de acuerdo con ese planteamiento? Es de siempre. Sí, pero mira que es un planteamiento, te diré, casi psicobiológico, porque ya que hablamos de autores y de los que uno estudió, yo me acuerdo un manual de Konrad Lorenz que hablaba sobre la agresividad y el pretendido mal, y te decía que el peor ensañamiento, la agresividad más llevada al extremo, se da entre los semejantes, entre los afines. Y esto es algo que incluso en las especies animales se ve. Curiosamente, Lorenz investigó sobre la agresividad entre las ratas. Eran más agresivas entre ellas mismas que con cualquier otro. Entonces, es curioso, porque cuanta más afinidad o semejanza se produzca entre los seres, la agresividad es mayor. He leído, de las tantas cosas que he leído, que te mostraste en un momento dado dispuesto a colaborar con la Fiscalía, pero que luego decidiste dar marcha atrás. Yo simplemente te pregunto si es cierto. Va en la misma línea de la pregunta que me has hecho antes de si pensaba renunciar al acta. Al acta, sí. Va en la misma línea. Era un poco generar ese clima. Yo creo que estoy colaborando con la Administración de Justicia. Ahora, ¿qué ocurre? Que parece que para algunos colaborar es incriminarse. Ya. Para algunos colaborar es incriminarse y además delatar. Y que cuando uno colabora aportando pruebas, documentación, explicaciones, parece que no colaboras. Yo, sin embargo, no tengo esa apreciación. Yo he presentado mucha documentación al tribunal. ¿Cierto? Y he declarado siempre, incluso la última vez que me podía acoger al derecho a no declarar y que en un principio llegué allí diciendo eso, pues acabé declarando todo el tiempo y respondiendo. Nunca he eludido. Yo creo que eso es colaborar también. Sí, sí. Yo te pregunto, o sea, yo no digo que sea cierto. Ahora, que yo tenga que acogerme a un beneficio para tratar de eludir supuestas responsabilidades, pero yo me tenga que incriminar, pues yo me pregunto, ¿de qué me tengo que incriminar? Oye, José Luis, ¿tú crees que hay, como dicen que hay, y que llevan meses diciendo que hay, nuevos informes de la UCO a la vista? ¿O todo eso forma parte de esa presión para que estemos todos pendientes? No, tiene que haberlos porque, entre otras cosas, hay diligencias que el juez instructor hay diligencias que el propio juez instructor ha mandado practicar, que todavía no se han entregado, por lo tanto, esos informes. ¿Yo puedo un minuto atender a una urgencia de...? Sí, vamos a poner un par de cuñas publicitarias. Vale, claro que sí. Están aquí llamando... Vamos, de todas maneras, nos quedan 13 minutos de programa, A las 2 se termina el directo. Vamos a poner un par de cuñas publicitarias. Vale. Claro que sí. Estás en Leo Radio.
El baile es algo más que mover el cuerpo. Es un estilo de vida. Si quieres sacar todo tu potencial o simplemente conocer cómo bailar puede cambiarte la vida, en Estudio de Danza Paqui Mora podemos ayudarte. Baile clásico, baile español, flamenco, sevillanas y baile urbano. Estudio de Danza Paqui Mora. Reserva tu plaza llamando al 658 383561 o visítanos en calle Santa Cristina número 2, Benidorm. En benicolchon.com comprar muebles online es facilísimo. Elige el que más te guste y nosotros lo llevamos a tu casa. Con asesoría gratis, las mejores marcas y la mejor calidad. Todo tu mobiliario a un solo clic. Entra ya en benicolchon.com y realiza tus compras online. Benicolchon, estilo y comodidad para tu hogar. Benicolchon, en el Albir, Villajoyosa y Benidorm. Si lo que quieres es comer o cenar bien frente al mar, Restaurante Chef Pierre. Cocina española mediterránea y especialidades francesas. Siendo referente desde hace 40 años en couscous y la mejor bouillabaisse marsellesa, en Restaurante Chef Pierre también podrás degustar lo mejor en pescados, carnes, arroces y todo en una terraza con espectaculares vistas al mar. Reservas al 96 584 2037. Restaurante Chef Pierre. Estamos en Paseo del Mediterráneo 17, Altea. ¿Te imaginas despertar y ver bien sin gafas ni lentillas durante el día? Con las lentes Ortho-K de Intervisión Expert, ese sueño puede hacerse realidad. Son lentes de contacto especiales que se usan mientras duermes y mientras tú descansas, ellas corrigen tu graduación y al despertar ves claro todo el día sin llevar nada puesto. Sin cirugía, sin molestias y con la tranquilidad de estar en manos expertas. Pide tu cita en calle Gambo 2 o llama al 96 585 9577. Intervisión Expert, tu vista en buenas manos. Del 2 al 12 de octubre, ven y disfruta del Oktoberfest de La Nucía en la gran carpa ubicada en el Estadio Olympic, organizada por la asociación CCC desde hace 37 años. La auténtica fiesta de la cerveza llega a La Nucía para disfrutar de la gastronomía, folclore, música y cerveza de Alemania. Date prisa y reserva tu mesa para disfrutar de la más divertida y animada Oktoberfest de la Comunitat Valenciana, con música en directo todos los días. Ayuntamiento de La Nucía, fent poble, fent futur. Pinturas Carmona. En Pinturas Carmona nos especializamos en ofrecer soluciones de pintura integrales. Como pintores profesionales entendemos la importancia de un trabajo bien hecho, desde la preparación hasta el acabado, y nos aseguramos de que cada proyecto se completa a la perfección. Dale un nuevo look a tu espacio con los mejores y disfruta de un servicio de pintura excepcional. Pintura de edificios, interiores, papel pintado, fotomurales, estuco veneciano, pladur y un largo etcétera. Estamos en calle San Marcos de Benidorm y en pinturascarmona.com. Se te ha roto el microondas y ¿ahora qué haces con él? Deposítalo en uno de los ecoparques móviles del Consorcio Mare. Cada semana visitamos tu municipio para que nos traigas residuos como electrodomésticos viejos, botes de pintura o cartuchos de impresora. Visita la web consorciomare.es para consultar los horarios y residuos que puedes depositar. Así nos ayudas a proteger nuestro medio ambiente. Consorcio Mare. En Fitness Corporate vamos a seguir dando mucha guerra y hacer del deporte tu mejor arma de defensa. En Fitness Corporate vamos a seguir estando a tu lado, poniendo todos los medios a nuestro alcance para que seamos más fuertes, más duros, más resistentes. Y juntos lo vamos a lograr, a pesar de todo y de todos. Nada ni nadie nos va a parar, juntos lo vamos a lograr. Somos Corporate, somos resultados. Bodegas Antonio Alcaraz. Vinos de autor reconocidos y premiados por las guías más prestigiosas a nivel nacional e internacional como Peñín y Guía Intervinos, quien otorga 93 puntos a Madre Única, 92 a Abuelo Pedro y 91 a Fons d'Algar. Bodegas Antonio Alcaraz, la excelencia de los vinos, con presencia en 33 países del mundo. ¿Te gusta que los pucheros sepan con el máximo sabor? ¿Te encantaría ver esos solomillos y entrecots brillando en la parrilla? ¿A que no quieres jugártela con la barbacoa? Pues en Carnicería Alfonso Lara tienes la seguridad que no te va a fallar nunca. Porque la mejor combinación de calidad y precio con los mejores productos selectos la tienes aquí. Carnicería Alfonso Lara. La mejor carne al corte de buey, vaca, pollo, cerdo y cordero. Ven a comprobarlo en Garita 10 de Benidorm. Carnicería Alfonso Lara. Siempre junto a ti.
Cuando un distribuidor de hostelería, restauración y supermercados lleva más de 30 años dando servicio, es porque son profesionales. Tindale Distribuciones, alimentos y bebidas de primeras marcas importadas desde Reino Unido, directos a profesionales como tú. Si quieres estar tranquilo trabajando con un servicio rápido, eficiente y una atención al cliente que marca la diferencia, no lo dudes. Tindale Distribuciones, ts-spain.com o llámanos al 966 880 107. Tindale Distribuciones. Atención, porque llega Benidorm lo nunca visto. Algo extraordinario, novedoso, impresionante, sorprendente, sensacional. Me quedo sin calificativos. Y lo más importante es que llega de la mano de Milar Fotocine Granada. Por eso os queremos presentar... Para. Uy, cómo huele de bien, ¿no? Claro, es que algo importante se está cocinando en Benidorm. Así que no pierdas la sintonía, que pronto habrá novedades. Santo, santo, yo te canto. Atención, se buscan mujeres que quieran cambiar de vida y sentirse poderosas. Si tienes más de 40 años, estás cansada de entrenamientos y dietas milagros sin resultados, estás con las hormonas revueltas, has perdido la motivación o, lo más importante, aún no has encontrado tu tribu, el método Fit Woman Plus de Piedad Rodríguez es para ti. Te invito a la primera sesión, porque tu energía es tu poder. Escribe al WhatsApp 625-991-557 y te informaremos de todo. Vaya, me ha tocado. A Cabra Ganesa. Sí, It's the best claro. restaurant in Tapa Valley. Sí, tapas, That's like pinchos the también. street food. I like Claro, very sí. much. Yes. Cabra ¿Y a mí qué me Ganesa. estás contando? Oh, Si yo no hablo inglés ni trabajo aquí ni nada. ¡Antonio! ¡Haz el favor, atiende a este! La Cabra Gonesa, el mejor restaurante del Tapa Valley. Finger food en su street food y en su restaurante The Best Dishes in Town. So good. So good. La Cabra Gonesa. Casino Mediterráneo de Villajoyosa. La mejor oferta gastronómica en nuestro restaurante Azar Casino Mediterráneo. Disfrutar de la cocina a la carta o con nuestros menús de degustación hará que tus sentidos tengan una experiencia sensacional. Además, Casino Mediterráneo Villajoyosa te ofrece multitud de eventos y exposiciones como Donde el hilo encuentra la forma, de Paloma Cano y Aránzazu Martín. Te esperamos en Casino Mediterráneo, cerca del Hospital de la Vila. Prohibida la entrada a menores de 18 años. Les Nits del Castell en Benidorm. Una muestra de artesanía y talleres artesanales que encontrarás en el Castell, en pleno casco histórico de la ciudad, en las plazas Castelar y Señoría. Ahora, hasta el 2 de noviembre. Se amplía la fecha para disfrutar un mes más de los artistas y artesanos de Les Nits del Castell. No te la pierdas. Ayuntamiento de Benidorm, Concejalía de Comercio, con el apoyo de la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Benidorm y Comarca, atención, vuelve el programa que está en el corazón de nuestra gente. En nuestra 10ª temporada, El Barrio en Sintonía regresa con Francisco Sánchez, el reportero más dicharachero, para dar voz a lo que de verdad importa. Aquí hablamos de comercio, vivienda y, por supuesto, de las fiestas de Benidorm y de toda la comarca, porque la opinión de nuestro oyente cuenta y es la protagonista. Súmate a la sintonía de nuestro barrio. El Barrio en Sintonía. Leo Radio. Cuando necesitas llevar tu coche al taller, siempre te surgen dudas, pero eso es porque no conoces los talleres multimarca Eurorepar Pérez Pascual. Chapa, pintura, mecánica, profesionales con más de 50 años de experiencia. Somos referente en Benidorm y la Marina Baixa. Además, si reparas tu vehículo con nosotros, podrás disfrutar de un vehículo de cortesía sin coste. Pérez Pascual Eurorepar, tu taller de confianza. Visítanos en Avenida Alfonso Puchades número 25, Benidorm. Estás en Leo Radio. Bueno, pues las cosas del directo. Evidentemente estamos hablando con una persona muy importante. Ha sido secretario de organización del PSOE, ha sido ministro y sigue siendo una persona, lo estoy comprobando en directo, al que llaman en repetidísimas ocasiones. José Luis, no nos queda tiempo para nada. Simplemente yo lo que quiero es agradecerte. Agradecerte que hayas estado aquí, de verdad. Evidentemente... te tengo que pedir que vuelvas, porque fíjate, tú eres testigo, llevamos 3 páginas, oye, yo me he pegado una currada aquí, sí, pues ya ves, de 12 páginas, no, pero realmente son casi para escribir el libro. Bueno, sí, de hecho yo te voy a regalar mi libro, o sea, para que te entretenga. Es un libro, ojo, no tiene nada que ver con política, es un libro de viajes, un libro de aventuras y un libro que seguro que te entretiene cuando realmente te quieras evadir. José Luis, no sé si quieres hacer un resumen de minuto y medio
No, ni se me ocurre, sí. Yo quiero saber cómo estás tú, personalmente. No, pues ya lo hemos hablado. No se puede estar bien, es decir, evidentemente. Ahora, también es verdad, hay gente que me llama el otro día, incluso algún diputado que no es de mi partido, me muestra su extrañeza porque resista tanto, ¿no? Lo normal es que te hubiera dado un ataque de miocardio. Claro, es que la gente... Sí, yo lo digo. Tengo mucha gente que me dice, ¿y usted? Es que me preocupa, ¿cómo puede aguantar todo esto? Pues mira, aguanto porque creo que es todo tan injusto que no me queda otra. Yo estoy convencido, te lo escuché en alguna entrevista, que dimitir sería peor, ¿eh? Dimitir sería peor. También hay algún diputado que te lo ha dicho. Pero es evidente, ¿no?, que toda la presión que he tenido han ido dirigido a quebrarme, ¿no? Ahora, hay una mala intención en algunos que es que no tiene ni objetivo. Es maldad por maldad. Maldad por maldad. Y es, mira, uno de los aprendizajes que he tenido. Yo que vengo de una posición, como vengo de origen, muy relativista, ciertamente buenista, como dicen algunos. Sin embargo, mi conclusión es que, desgraciadamente, el mal existe en sí mismo. Pues, no para nada, sino simplemente por el mal. José Luis Ábalos, no hay tiempo para más. Yo me quedo con un regusto, o sea, contento porque me hayas permitido entrevistarte y conocerte, porque conociendo a la gente de cerca se sacan conclusiones que no se sacan de lejos, eso lo sabes tú también mejor que yo, tienes más años que yo, no muchos, más años que yo, alguno más. Bueno, no voy a presumir de ello. Y lo que quiero es que me concedas la oportunidad cuando tú creas de volver por aquí. Benidorm es una ciudad maravillosa, forma parte de tu comunidad, y que nos permitamos poder terminar esta extensa entrevista. Si te parece bien. Sí, hombre, sí. Ya tendremos oportunidad. Pues muchísimas gracias tanto a Francisco González, que ha estado aquí un rato con nosotros hablando de justicia, y sobre todo al exministro José Luis Ábalos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.